Hola, me llamo Julio Sanchidrián, trabajo como mentor, entrenador en autoconocimientos, en máster y en mindfulness y quería estar aquí con vosotros y con vosotras para compartir. Hoy me gustaría hablar sobre lo que todos los seres humanos queremos y buscamos en la vida. Total, algo nada fácil de decir. Para ello voy a dar la opinión de diferentes profesionales que a lo largo de la historia han comentado y nos han dado ciertas pinceladas de luz con respecto al tema. Primero empezaré, por ejemplo, con Abraham Maslow. Yo creo que gran parte del mundo conoce la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Abraham Maslow, ya por los años 50, determinó que todos los seres humanos necesitaban cubrir una serie de necesidades y que estas necesidades iban en orden jerárquico. La pirámide de Maslow o el trabajo de Maslow se sigue utilizando por consultores, por coach, por profesionales, por psicólogos. Lo que no viene a decir es en qué orden y en qué pasos de alguna forma el ser humano necesita cubrir las necesidades o de alguna forma también lo que necesita y lo que busca en la vida. Voy a comenzar a hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiene diferentes estados, diferentes escalones, por así decirlo. En la base, en el primer escalón, encontraríamos las necesidades fisiológicas, tal como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, evitar el dolor y la homeostasis. La homeostasis es la necesidad que tiene el organismo de recuperar su equilibrio. Es una cosa que de alguna forma reproduce automáticamente, siempre y cuando lo dejemos, ¿vale? Porque normalmente, muchas veces al querer controlar, no permitimos que el universo de alguna forma se regule por sí mismo. En el siguiente escalón de la pirámide, como podéis ver, tendríamos la seguridad física, la salud, la seguridad de recursos, la economía, el trabajo, la vivienda, que son las necesidades básicas de seguridad. Maslow continuaba diciendo que en el tercer escalón de la pirámide nos encontramos las necesidades de reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, la autoestima, el respeto, el éxito. Y ya en la cima de la pirámide, en la última fase, nos encontraríamos con las necesidades de autorrealización. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar la creatividad, la espontaneidad, el fluir con la vida, la resolución de problemas, la aceptación, la moralidad, etc. Claro, unos cuantos años más tarde, un psicólogo y consultor llamado Alderfer, basándose en la pirámide de Maslow, determinó que estos escalones no tendrían que ser de alguna forma solventados o trabajados a nivel jerárquico, que de alguna forma las personas podían cubrir, por así decirlo, sus necesidades independientemente del orden de la jerarquía. Claro, si tenemos, por ejemplo, en cuenta la pirámide de Maslow, en la cual realmente en la base nos encontramos las necesidades fisiológicas, y en última instancia tendríamos lo que es la parte de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, vendría el dicho de que es muy difícil trabajar con la espiritualidad con el estómago vacío, ¿no? En cambio, cuando Alderfer empezó y cambió esta teoría, la teoría de Maslow, realmente lo que empezó a decir que de alguna forma los seres humanos podrían satisfacer sus necesidades sin seguir esta jerarquía, aunque manteníamos los escalones, ¿no? Manteníamos los diferentes tipos de necesidades. De ahí viene, por ejemplo, que muchos gurús, maestros o personas que trabajan con la espiritualidad, por ejemplo, incluso, por ejemplo, como los yogis, ¿no? que son capaces de trabajar, estar mucho tiempo sin comer y sin cubrir sus necesidades básicas de fisiológicas, pero sí siguen trabajando con la espiritualidad. Pero bueno, dando un paso más adelante, nos encontraríamos con el también psicólogo y escritor de muchos bestsellers, Wayne Dyer. Wayne Dyer en su trabajo, su trabajo llamado El Cambio, o dentro de sus libros, él lo que teoriza, después de realizar un estudio bastante amplio, bastante grande a numerosos hombres, a numerosas mujeres, lo que nos viene a decir es que realmente todos los hombres y todas las mujeres buscan y quieren lo mismo en la vida. Y que en una parte de su vida, en una parte más temprana, buscan o quieren una serie de cosas y luego a partir de una serie de cambios que él llamaba, por ejemplo, saltos cuánticos, yo los llamo el despertar, estas prioridades iban cambiando. Esas prioridades cambiaban. Y lo que sí, por ejemplo, detectaron en este estudio, que había diferencias entre
las prioridades de los hombres y las prioridades de las mujeres. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, la tabla porque es necesario que le echemos un vistazo. Por ejemplo, teniendo en cuenta en orden de prioridad, en orden de importancia, en la mujer, por ejemplo, antes del salto cuántico o el despertar, la mujer priorizaba en la familia. Lo que quería era trabajar con la familia, era su mayor importancia, ¿no? Mayor objeto de importancia. Después de este salto cuántico despertar, la mujer priorizaba en el desarrollo personal. Ya continuamos con el siguiente orden, por ejemplo. Antes del salto cuántico, la mujer buscaba la voluntad de independencia y después del salto cuántico despertar, buscaba la autoestima. Si continuamos, por ejemplo, si continuamos con los escalones, veríamos, por ejemplo, que la mujer priorizaba en la profesión y después de este cambio, de este salto cuántico despertar, la mujer priorizaba en la espiritualidad. En el siguiente, por ejemplo, escalón tendríamos que la mujer lo que buscaba era encajar en la sociedad y después del salto cuántico despertar, la mujer lo que quería era felicidad, o priorizaba la felicidad. Y en el último escalón de importancia, por así decirlo, la mujer lo que buscaba, priorizaba era el atractivo y el aspecto físico, y después de este salto cuántico despertar, la mujer lo que buscaba y lo que trataba de encontrar era el perdón. Es curioso porque al final estos estudios fueron bastante reveladores. Pero ahora vamos al hombre. Ahora vamos a ver qué buscaba el hombre, ¿no? ¿Qué quiere el hombre? Siguiendo también el mismo sistema de escalones, por ejemplo, y en orden a prioridad, inicialmente lo que el hombre buscaba realmente era la riqueza. Era la riqueza. Después de este despertar, el hombre buscaba la espiritualidad. En el siguiente orden de importancia, el hombre se encontraba y quería buscar y priorizaba la aventura, y después del despertar buscaba la paz interior. En el siguiente escalón tendríamos que el hombre buscaba el éxito, aunque después del despertar, lo que quería y lo que buscaba y priorizaba era en la familia. En el siguiente escalón nos encontramos con que el hombre buscaba y priorizaba en el placer, y después de este salto cuántico, el hombre buscaba y priorizaba en la voluntad de Dios, la voluntad del universo, o como lo queráis llamar, ¿no? Y en el último, por ejemplo, escalón, o a nivel de prioridad, el hombre buscaba ser respetado y después del despertar buscaba la honradez. Como podéis ver y podéis haber visto en las tablas, es algo realmente curioso, ¿no? O sea, que para todos los hombres exista una serie de prioridades, después de este despertar haya el cambio correspondiente, y para las mujeres igual, ¿no? Para las mujeres igual. Como veréis, por ejemplo, sobre lo que buscamos en la vida y lo que queremos en la vida podríamos hablar muchísimo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que realmente diría, bueno, pues yo lo que a mí me gustaría para ser feliz es tener un salario de 6.000 euros al mes. Otros dirán, yo lo que quiero para ser feliz, por ejemplo, sería, por ejemplo, una casa grande, ¿no? O yo lo que quiero para ser feliz sería tener una pareja y una familia, o tener niños, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre? Lo que nadie dice, por ejemplo, es qué es lo que ocurre después de que tengo los 6.000 euros, o después de que tenga la casa, o después de que haya tenido la familia y los niños, o después de que haya tenido esa pareja, o después de que haya tenido el trabajo maravilloso que esperaba. Es ahí donde está realmente el quid de la cuestión, ¿no? Porque las necesidades, por ejemplo, y las prioridades que explicaban tanto Maslow como Aldefer o como Wendayer son prioridades y necesidades básicas. No estamos hablando de objetos. Porque claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando basamos toda nuestra intención y toda nuestra motivación en un objeto externo y luego ese objeto desaparece? Y luego también, por ejemplo, también me pregunto lo mismo. Lo que en una parte de nuestra vida a lo mejor nos interesa, cuando llegamos a otra parte de nuestra vida, como bien decía Wendayer, deja de interesarnos y empezamos a prestar atención a otra serie de cosas. Me gustaría que comentarais o que dierais vuestra opinión al respecto. Como ya digo, estos estudios se han realizado a infinidad de personas en diferentes países durante muchísimo tiempo y evidentemente las fuentes, o sea, tanto los profesionales que trabajaron en ello como realmente los estudios son totalmente dignos de tener en cuenta y son importantes, ¿no? E incluso si os fijáis también son complementarios, ¿no? Porque yo puedo estar perfectamente trabajando o siendo consciente de que realmente trabajo la pirámide de Maslow, es decir, es verdad, sigo una jerarquía porque este es orden, pero también puedo estar trabajando sin darme cuenta de la misma pirámide, pero siguiendo, por ejemplo, el trabajo que hizo de Elderfer, ¿no? Es decir, perdona,
yo puedo estar trabajando en la autorrealización o la espiritualidad cuando realmente incluso a lo mejor mis necesidades de seguridad y fisiológica no están cubiertas. Y esto está ocurriendo a muchísimas personas también, ¿no? Los tiempos están cambiando. Y luego también el planteamiento de Wendair es totalmente aceptable y es totalmente... o sea, yo me sumo al planteamiento de Dyer, ¿no? Antes, ya sea por ejemplo por edad o antes de algún cambio en la vida, yo tenía una serie de prioridades y después de este despertar o de este cambio mis prioridades fueron cambiando. Y es cierto que las prioridades van cambiando. Por eso os invito a que dejéis vuestro comentario, qué es lo que pensáis, cómo vivís estos cambios y que comentéis. O sea, pues a mí me ha servido la pirámide de Maslow para trabajar. Estoy de acuerdo con Aldefer. Con el tema de los saltos cuánticos o los despertares, no los pillo, no sé cómo funciona esto, pero sí es cierto que al final, si nos ponemos a tener en cuenta realmente qué es lo que realmente queremos más allá de los objetos materiales o de las cosas o a nivel exterior, ¿vale? Tengamos en cuenta nuestras necesidades y prioridades básicas, que es lo importante, porque al final lo material acaba viniendo solo cuando trabajamos nuestras prioridades básicas y nuestras necesidades básicas. Entonces, os invito a que deis vuestra opinión. Evidentemente, tanto aquí podéis poneros en contacto conmigo si queréis y os dejo mi página web, como digo siempre, para que de alguna forma os pongáis en contacto conmigo o veáis también cuáles son mis servicios. O sea que os invito a que compartáis, a que veáis de qué forma la pirámide de Maslow, como el trabajo, por ejemplo, de Wendair sobre los saltos cuánticos o despertares, nos afectan y nos importa en la vida. Y poner atención, porque realmente funciona, ¿vale? Es necesario que pongamos atención a esto, más allá de los objetos materiales. Os agradezco vuestra atención, os agradezco que hayáis estado viendo este vídeo y nos seguiremos viendo en las redes sociales, mi página web. Que tengáis un buen día. Gracias.